Hola, hola chicas y chicos, también bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues como ustedes ya pudieron haber visto en el título de este video y en la miniatura, la reseña que vamos a estar haciendo el día de hoy es a este producto que es un primer para piel grasa y poros abiertos de la marca Smashbox. Si tú diste clic en este video es porque tienes piel grasa, tienes los poros muy visibles, muy dilatados y estás buscando una reseña completa para ver entonces qué es exactamente este producto, cómo se usa, para qué sirve, para qué tipo de piel está indicado, qué precio tiene, cuáles usos podemos darle entonces a este primer y por supuesto lo que todos queremos saber de un producto antes de utilizarlo. ¿Cuáles serían esos beneficios que este producto estaría aportando a nuestra piel si lo utilizamos? Así que tú por tu parte aguanta ese pulgarcito y quédate hasta el final de este video. Nosotros no perdemos tiempo y comenzamos. Si tú perteneces a esta familia de piel mixta a grasa con poros muy abiertos o dilatados, definitivamente estoy bastante segura que tú has escuchado sobre este producto o lo has visto y tienes entonces la curiosidad de pronto de probarlo, pero antes de tú comprar este producto, antes de tú usarlo, definitivamente hay ciertas cosas que tú tienes que saber para que hagas una buena compra y entonces utilices un producto que realmente te vaya a funcionar. Por ejemplo, ¿qué es exactamente este producto y para qué sirve? Este producto no es un producto de skincare, no es un producto de cuidado de la piel, es un producto que pertenece a la categoría de maquillaje, ¿ok? Es un producto de maquillaje que sirve especialmente para minimizar la apariencia de los poros y que ya entonces no sean tan visibles, especialmente cuando aplicamos nuestra base de maquillaje. Si nosotros antes de aplicar la base no aplicamos un producto que nos ayude a minimizar la apariencia de los poros, definitivamente se ven mucho más abiertos y cuando pasan las horas entonces la base corre y se deposita en los poros y entonces cuando no limpiamos bien la piel, el poro se obstruye y crea acné y todo es una cadena de desastre. Así que es importante saber entonces que este producto sirve para que nosotros lo apliquemos entonces antes y nos ayude a nosotros a minimizar esa apariencia de los poros que ya visiblemente sean entonces más pequeños. Y aparte de eso también entonces sirve no solamente para los poros sino también para las líneas de expresión. Incluso si por ejemplo tú pasaste por acné y quedaron esos huequitos, yo me cuidé de que no me saliera eso porque utilicé mucho aloe vera, mucha sábila cuando pasé el acné y pues no me quedaron esas cicatrices, pero si tú las tienes, perfectamente este producto también nos va a ayudar entonces a que esos huequitos los podamos rellenar y que cuando apliquemos el maquillaje ya no sean entonces tan visibles. La marca nos indica a nosotros entonces que esto es lo que promete. Promete ayudarnos a nosotros a minimizar la apariencia de los poros y de las líneas de expresión. Pero nosotros entonces también tenemos que saber otra cosa. La marca nos promete eso, pero ¿en qué se basa la marca? Es decir, ¿qué tiene el producto? ¿Cuál es ese ingrediente top que tiene entonces este primer que nos va a ayudar a nosotros con el tema de la apariencia de los poros? No es que nosotros de pronto seamos dermatólogos, no, pero nunca está de más que nosotros tengamos información a la mano de los productos que nos estamos llevando a la piel, porque si nos causa alguna reacción, alguna alergia, nosotros por lo menos ya tenemos cierto conocimiento de qué puede ser lo que nos está causando esa alergia o esa reacción. Entonces la marca en su portal web nos dice que nos va a ayudar a nosotros a minimizar la apariencia de los poros y de las líneas de expresión con su uso continuo, ya que este producto contiene vitamina E y nosotros sabemos entonces de más todas las propiedades que la vitamina E aporta a nuestra piel. Y hablando entonces precisamente de piel, esto es otro punto que tú tienes que saber antes de ir a comprar un producto o si tienes antes de utilizarlo, tienes que saber para qué tipo de piel la marca creó este producto. Porque nosotros, por ejemplo, yo tengo piel mixta a grasa, con poros muy abiertos, muy dilatados. Acá no se ven tanto porque claramente tengo aplicado pues mi primer y con un buen sellado, pues los poros ya no se ven tan abiertos. Pero si tú tienes los poros muy dilatados, tú tienes que saber si la marca creó este producto
para ti que tienes piel grasa con poros dilatados, o si lo creó de pronto para una piel normal a seca o para una piel acnéica. Porque si tú tienes piel grasa y la marca de pronto crea un producto para piel normal a seca, definitivamente no va a funcionar y tú vas a decir, este producto no funciona, no sirve, me sacó más brillo en la piel, y no es así. Es que sencillamente no sabes para qué tipo de piel la marca creó el producto. Pues Smashbox creó este producto que, por cierto, se llama The Original Photo Finish Smooth and Blur. Ese es el nombre de este primer. Lo ha creado especialmente, aunque dice para todo tipo de piel, lo ha creado especialmente para personas que tenemos los poros muy dilatados, muy abiertos, porque precisamente gracias a su fórmula asiliconada ayuda entonces a rellenar el poro para que ya no sea tan visible. Y también entonces para las personas que tienen de pronto muchas líneas de expresión, muchas arrugas en el área del contorno de los ojos y también alrededor de los labios, porque perfectamente puede rellenar. Y eso lo logra gracias a su fórmula asiliconada. Eso permite que pueda rellenar, pero lo bueno es que no se absorbe totalmente por la piel. Es un producto totalmente soluble. Cuando nosotros lavemos nuestra cara, pues perfectamente vamos a retirar este producto. Ahora, aquí voy a hacer una pausa y les quiero comentar algo con respecto a las fórmulas asiliconadas, porque en un tiempo yo, pues que he hecho reseñas de varios productos, primers a base de silicona, dicen mucho que si causa acné, que no uses esos productos porque te van a salir brotes de acné y toda esta cuestión. Lo que causa acné es que nosotros no limpiemos bien nuestra piel. Este producto no se absorbe por la piel, pero claramente si tú vas y te duermes con el producto, pues la piel al final va a absorber todo, el poro se va a obstruir y va a causar acné. Por eso les digo, no es que seamos dermatólogos, pero sí es importante saber por lo menos cómo funciona nuestra piel, cómo trabajan entonces nuestros poros, cómo es que se obstruyen, y conocer por supuesto también la fórmula, los ingredientes principales por lo menos de los productos para saber entonces cómo es que lo vamos a trabajar. Así que ya sabes entonces que la marca Smashbox ha creado este primer de Original Photo Finish Smooth and Blur para las personas que tenemos poros abiertos, poros muy dilatados, y también para tratar el tema de las arrugas y las líneas de expresión. Otro punto importante, toda esta información tienes que tenerla. Cuando tú vayas a comprar este producto, tú te llevas toda esta información en la mente o lo anotas en un papelito y dices, ok, yo tengo piel grasa, ya yo sé entonces que sí puedo comprar este producto porque me va a funcionar para esto y que contiene tal y tal ingrediente. Por supuesto, información que también tenemos que tener a la mano, el precio claramente. Este producto de Smashbox de Original Photo Finish Smooth and Blur Primer viene en varias presentaciones. Viene un tamaño más grande, viene uno mediano y este que es el pequeño. Este pequeño que trae 10 ml, si mal no recuerdo, tiene un precio de más de $40 en página web. Sí, es un producto high-end, es un producto de alta gama, es un producto costoso. Yo lo sé, más o menos también pues de lo que he leído con todo este tema de las marcas, comprendo un poco por qué la incidencia de los precios, y tiene que ver más que todo en el tema de los sellos, las pruebas que las marcas pagan para realizar entonces en sus productos. Por ejemplo, Smashbox vi en su portal web que hizo prueba a más de 100 personas, ¿ok? Para hacer la prueba de irritabilidad, para saber entonces si este producto causa irritación en la piel y poder entonces colocar su sello y decir es un producto que no va a irritar. Ese sello, esa prueba que se hace a diferentes tipos de piel del producto, tiene un precio bastante elevado. Así que pues definitivamente todos estos costos ustedes saben que se van traspasando hasta que llegue entonces al producto final. Cuando tú diste clic en este video, entraste con ciertas dudas sobre este producto. Si tú consideras que has encontrado las respuestas a tus dudas, te invito entonces no solamente a suscribirte aquí al canal, sino también a compartirlo con cualquier amiga que tenga entonces dudas sobre qué es este producto y cómo se usa. Tú ya no tienes esas dudas, ya tú sabes que este es un producto de maquillaje que sirve
para minimizar la apariencia no solamente de los poros dilatados, de los poros abiertos de la cara, sino también para las líneas de expresión. Y sabes entonces ahora también que este producto puedes utilizarlo perfectamente si tienes una piel mixta a grasa, con poros abiertos y si tienes muchas líneas de expresión. Ya sabes entonces también que el precio ubica este producto como un producto de alta gama. Entonces ya lo tienes en tu casa, chévere, porque ya sabes entonces que lo puedes utilizar. Pero entonces acá surge otra gran pregunta y es, ya te tengo conmigo. Ahora, ¿cómo se usa este primer? ¿Y qué va primero? ¿El primer o la crema? ¿Será que este producto lo vamos a utilizar únicamente cuando utilicemos maquillaje? Este primer de Smashbox que se llama The Original Photo Finish Smooth and Blur es un producto que perfectamente nosotros podemos utilizar todos los días, de lunes a lunes. No es que lo utilicé ayer, ya no lo puedo utilizar hoy, para nada. Lo podemos utilizar perfectamente todos los días. Y será entonces que lo puedo utilizar en la mañana y también en la noche. ¿Es un producto seguro para utilizarlo en la mañana? Por supuesto que sí. No contiene un ingrediente que sea fotosensible porque, claro está, tenemos que estar muy pendientes de los productos que vamos a utilizar en el día para que, por supuesto, no nos causen manchas en la cara, manchas en la piel. Es un producto que perfectamente podemos utilizar tanto de día como de noche. En el caso de la noche, pues no causa ningún flashback, ningún rebote de luz al momento de tomarnos fotografía con flash, nada que ver. Ahora, aquí hacemos un pequeño paréntesis con respecto al uso de este producto en el día. Si lo usamos de día, entonces se supone que se encuentra con otro producto que es el protector solar, la crema solar o el bloqueador solar. Y aquí sí hay un pequeño detalle porque en temas de ingredientes, cuando nosotros utilizamos productos que son asiliconados, puede que choque un poco entre las fórmulas. Este sí choca un poquito, yo por lo menos personalmente, actualmente, estoy utilizando el protector solar de la marca Nubel. Déjame escrito en los comentarios si quieres entonces la reseña también de ese protector solar. Buenísimo para piel grasa, desde ya te lo digo. Y en el caso de cuando utilizo entonces el primer y mi protector solar de Nubel, pues tengo que esperar que el protector solar se seque bastante bien porque si lo aplico y de inmediato aplico el primer, causa efecto borrador. Yo aplico mi protector solar y luego entonces voy con mi primer de Smashbox de inmediato y en lo que comienzo a frotar y a difuminar el producto, eso inmediatamente me hace ese efecto borrador. Por eso es que es muy importante que nosotros dejemos cierto tiempo entre la aplicación de cada producto. Eso todos lo sabemos, pero sin embargo yo sé que a veces por la premura estamos un poco apurados, pues simplemente tomamos todos los productos y comenzamos allí a aplicar y de pronto entonces causa este efecto borrador y decimos, uy, ¿qué pasó aquí? Es este producto que no funciona. No, el punto es que tenemos que esperar cierto tiempo prudente, tú te aplicas tu protector solar, te vas a hacer cualquier otra cosa por allí, das como unos 15 minutos, honestamente le doy bastante tiempo para luego entonces proceder a aplicar mi primer y no me ocasione entonces ese efecto borrador. Esto te lo digo porque si tú de pronto vas a un bautizo, tú vas ahorita que estamos en temporada de graduaciones, por ejemplo, vas a una graduación de día, te vas a maquillar y aplicas protector solar para, claro está, protegerte entonces que no te salgan manchas en la piel y también quieres aplicar el primer para minimizar la apariencia de los poros, pues espera cierto tiempo porque si no eso va a causar efecto borrador. En el caso entonces de la noche, ya sabes también entonces que es bastante seguro de utilizar, no causa ningún problema con el flashback. Ahora, cuando nosotros estamos entonces arreglándonos, nos preguntamos, cuando estamos utilizando este producto, ¿será que si yo utilizo este primer de Smashbox, este Smooth and Blur, de Original Photo Finish Smooth and Blur Primer, obligatoriamente tengo entonces que maquillarme? La respuesta es no, en lo absoluto. Tú aplicas este producto haciendo presión, lo aplicas poco a poco, que rellene entonces los poros, las líneas de expresión y luego si te quieres aplicar solamente un polvo compacto, pues perfectamente, que es el favorito, por supuesto, el que más nos beneficia a las personas de piel grasa, aplicas entonces tu polvo compacto y no es necesario que tú vayas con base, corrector y otros productos para
porque hayas utilizado este producto. En lo absoluto, lo puedes utilizar perfectamente sin maquillaje. Ahora, si vamos a utilizar maquillaje, pues con más razón todavía, porque como les comentaba en principio, si nosotros aplicamos la base de maquillaje sin aplicar un primer, esos poros se van a ver mucho más dilatados. Así que es bastante recomendable utilizarlo, pues más aún si vamos entonces a usar maquillaje. Y viene el tema de entonces el orden. ¿En qué orden va este producto? ¿Lo vamos a utilizar antes o después de la crema? En el caso del maquillaje, por ejemplo, vamos a suponer que es de noche, tú vas a una fiesta y quieres entonces aplicar tu primer. Primero vas a aplicar tu crema, una crema hidratante bastante ligera porque vas a usar maquillaje, menos productos, da mejor resultado, una crema, y luego entonces que esa crema se absorba es que vas a utilizar entonces el primer, y después del primer es que viene la base de maquillaje, el corrector y a sellar entonces con los polvos. Este producto lo vas a utilizar después de la crema y antes de la base. Si es de día, no te vas a aplicar base, pues va a ser después de la crema y antes de tu polvo compacto. ¿Y cómo entonces es que vamos a aplicar este producto? ¿Cómo se usa? Porque aunque no lo crean, todo tiene su tip, todo tiene su truco. Por eso no me gusta mucho hacer primeras impresiones de los productos, porque muchas veces hay que darle una segunda oportunidad para decir, ah, ok, es que así es que funciona este producto. Yo aprendí, recuerdo cuando hice la reseña del primer de Maybelline, el Instant Pore Eraser Baby Skin, en el caso de los primers, no llevarlos a la piel y directamente difuminarlos. He visto que toman el primer, lo calientan y de una vez a difuminar en la cara. Eso hace que el producto quede de manera superficial, sobre la superficie de la piel. Así que yo dije, bueno, no lo voy a hacer de esta manera, sino que voy a tomar el producto y lo que voy a hacer es depositarlo. Voy a hacer presión en la piel para que el producto se deposite, para que rellene bien, y definitivamente así fue que me funcionó. Incluso ustedes en los comentarios me dejaron escrito que en el caso de este producto, del primer de Maybelline, no les había gustado en principio porque veían que no rellenaba, hasta que después lo probaron aplicándolo de esa manera y fue que vieron resultado. Este producto, por ser un primer, más recomendable es aplicarlo simplemente a presión, 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 para que eso se deposite en el poro, comience a rellenar todos esos orificios, para que rellenes las líneas de expresión. Y como te digo, si tienes cicatrices de acné, también haz presión sobre este producto para que vaya rellenando y ya luego entonces sigues con tus productos. Si tú eres una persona que pasaste por acné, hay una pregunta que no te has hecho. ¿Este producto es o no comedogénico? Yo pasé por acné y aprendí, a las malas, pero aprendí que antes de llevarme un producto a mi cara, preciso saber si el producto me dice que es no comedogénico. Necesito garantizar que el producto sea no comedogénico para que no me cree comedones, para que no me obstruya los poros y no me vuelva a salir acné. Este producto es no comedogénico. Esa información siempre es importante saberla. ¿Funciona o no este producto? Simplemente ya es otro primer y nada más. Este primer, chicas, realmente sí funciona. Es un primer que honestamente, miren mis poros. Cualquiera dice, pero es que tú no tienes los poros abiertos, hermosa. Mírame sin maquillaje. Los poros los tengo bien visibles, bien dilatados, bien abiertos. Lo que pasa es que el primer realmente sí funciona. Y no solamente para los poros abiertos, sino también para trabajar el área de las líneas de expresión. ¿Es este el mejor primer para piel grasa y poros abiertos que existe en el mundo? Chicas, recordemos que el tema de los poros es un tema bastante complejo. Hay productos definitivamente, unos que son mejores que otros, definitivamente sí. Este es un producto muy bueno,
pero lo mejor siempre va a ser la higiene que nosotros tengamos en nuestra piel. Lo mejor que puedes hacer es limpiar tu piel cada noche. Yo, ¿qué les digo? Más de una, más de dos, más de 5 noches me he dormido sin maquillaje hace ya mucho tiempo y eso ocasionó pues que mis poros se obstruyeran, se ensuciaran, se taparan, ay Dios, causara todo este estrago y desde allí entonces fue que empecé a buscar de productos, a saber de ellos, a conocerlos, a estudiar, a leer más al respecto y a compartir con ustedes porque yo sé que ustedes también están buscando productos para tratar el tema de los poros abiertos. Limpien bien su cara. Si son de piel mixta a grasa, olvídense hacer una limpieza profunda con aguas micelares que son bifásicas. No, para una limpieza profunda, las aguas micelares bifásicas no. Eso para otra cosa. Limpien bien su piel con doble limpieza. Doble limpieza, primero a base de aceite para que derrita bien todo ese maquillaje y lo saque y luego con un jabón especial para nuestro tipo de piel que pueda entonces limpiar súper bien y en el transcurso del día apóyense en aguas micelares que sean monofásicas para mantener entonces los poros limpios, frescos y libres de impurezas. Y eso entonces es lo que va a ayudar a que nuestros poros ya no estén tan visibles. Espero que en este video hayas encontrado todas las respuestas a esas dudas que tú tenías cuando entraste en este video. Es una reseña completa entonces sobre este producto. Cuéntame ya mismo abajo en los comentarios a qué otro producto te gustaría que yo le hiciera entonces la reseña completa. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso como es de costumbre.